Dicen que llevas a tus ancestros dentro de ti. Que cada célula recuerda. Que la sangre contiene la verdad. Pero ¿y si esa verdad no es la tuya? En Noruega, la gente crece orgullosa. Orgullosa de los fiordos. Orgullosa de las sagas. Orgullosa de la idea de que descienden de los vikingos y de que la sangre vikinga, fuerte, intrépida, intacta, aún fluye por sus venas. Pero a la ciencia, no siempre le importan las leyendas. Porque cuando los investigadores comenzaron a descifrar ADN antiguo de huesos enterrados bajo el suelo de Noruega, huesos más antiguos que la saga más antigua, encontraron algo inesperado. Los genes no coincidían. Cuanto más excavaban, más cambiaba la verdad. Entonces se desmoronó. La gente que vive hoy en Noruega, no desciende mayoritariamente de las primeras personas que caminaron por esta tierra. De hecho, esos antiguos linajes casi han desaparecido. No fue una mezcla lenta, un matrimonio suave durante miles de años. No. Lo que revela el genoma es mucho más brutal. Dos tiempos, dos oleadas masivas y separadas, arrasaron esta tierra. Y cada vez, casi borraban a quienes vinieron antes. Los primeros en desaparecer fueron los recolectores. Cazadores que siguieron el hielo mientras se retiraba. Supervivientes adaptados al frío, cazadores de renos, que se asentaron a lo largo de las costas de la antigua Escandinavia. Su ADN es un susurro ahora, apenas rastreable en el genoma noruego. Olvidados. Luego llegaron los agricultores. Cruzaron montañas y mares, trayendo trigo y ovejas y sus propias raíces de Anatolia. Por un corto tiempo, prosperaron. Construyeron muros. Criaron familias. Pero ellos también desaparecerían del linaje. Reemplazados. Y lo que los reemplazó, no llegó silenciosamente. Llegó atronador desde el este. La estepa. En 2024, el profesor Christian Christiansen y su equipo lo dijeron claramente, genéticamente, somos más o menos Yamnaya. No vikingos. No nórdicos. Yamnaya. Un pueblo de las praderas entre el Mar Negro y el Caspio. Jinetes. Pastores. Portadores de lengua, cultura y un genoma que ahora constituye más de la mitad del ADN de los noruegos modernos. ¿Qué significa eso, mirarse al espejo y ver la historia de alguien más mirándonos? ¿Pertenecer a una tierra, pero no a su pasado? La tierra los recuerda, a los verdaderos primeros noruegos. Sus huesos aún están aquí. Sus herramientas, enterradas. ¿Pero su sangre? ¿Su historia? Se ha ido. O casi. Porque antes de que llegaran los Yamnaya, antes de que los granjeros construyeran sus cercas, hubo otros. Y su mundo no estaba hecho de piedra ni de hierro. Estaba hecho de nieve. De hambre. De luz de fuego y hielo. Y ahora, tras siglos de silencio, el ADN de aquellos cazadores olvidados comienza a hablar. El hielo se retiró lentamente, como la respiración contenida demasiado tiempo. Y tras él, llegó la gente. No marcharon en ejércitos. No trajeron dioses ni reinos. Llegaron en silencio. Con pieles de reno en sus espaldas y fuego en sus manos. Fueron los primeros en pararse donde una vez gobernaron los glaciares. Los verdaderos originales. Aquellos que veían a Noruega no como un reino, sino como pura supervivencia. Los llamamos los cazadores-recolectores escandinavos. Pero eran más que un nombre. Eran una fusión de dos linajes ancestrales que nunca se habían encontrado. Del oeste llegaron los cazadores de la vieja Europa. Del este, vagabundos sombríos ligados a los ríos helados de Siberia. Juntos, en el borde del deshielo del norte, se convirtieron en algo nuevo. Un pueblo único. Una mezcla que el mundo nunca había visto. Y sus cuerpos, preservados en cuevas y bajo antiguos lagos, llevan pistas de lo que se necesitó para sobrevivir aquí. Un gen llamado TMEM 131. Adaptado al frío.
Ayudó a su piel, sus nervios, sus pulmones. Fue la respuesta de la evolución a una tierra que nunca se calentó del todo. Cazaron focas y renos. Tallaron herramientas de piedra con pedernal extraído de los acantilados. Siguieron las estaciones como un ritmo, como una oración. Y vivieron aquí durante miles de años. Solos. Desconocidos. Hasta que desaparecieron. Sin batallas. Sin tormentas de fuego. Ninguna gran guerra. Solo, silencio. Cuando analizaron su ADN, los investigadores esperaban un legado. En cambio, encontraron un olvido. Casi nada de su sangre queda en los noruegos de hoy. Sus linajes, genéticos y culturales, se desvanecieron como un aliento en el aire invernal. Y quizás eso sea lo que más duele. Fueron los primeros en llamar hogar a este lugar. Pero hoy, no se les recuerda por su nombre, solo por la ausencia. Y sin embargo, justo cuando finalmente se habían adaptado, cuando habían reclamado el frío y lo habían hecho suyo, otra sombra se movió en el horizonte. Un tipo diferente de gente. Trayendo semillas, no lanzas. Cercas, no fuego. Y con ellos llegó el segundo olvido. No vinieron con gritos de guerra. Vinieron con trigo. Trayendo semillas envueltas en bolsas de cuero y animales que nunca habían visto estos cielos del norte, los agricultores neolíticos llegaron en oleadas, lentos, constantes, inevitables. Venían de Anatolia. La cuna de la agricultura. Donde la tierra ya se había rendido al arado. Y cuando cruzaron al sur de Escandinavia, trajeron algo más poderoso que las armas, seguridad alimentaria. Cebada. Cabras. Cerámica. Una nueva forma de vivir. Pero esta no fue una suave fusión de mundos. Porque a medida que estos agricultores se mudaron, algo más se mudó, los cazadores-recolectores. La gente del hielo, los que se habían adaptado, soportado y pertenecían, comenzaron a desaparecer. De las tumbas. De los artefactos. Y lo más inquietante, de la sangre. Alrededor de 4000 a.C., más del 90% del ADN en el sur de Escandinavia ya no era de cazadores-recolectores. Era de agricultores. Los arqueólogos que excavaban en esta transición esperaban encontrar señales de mezcla. En cambio, encontraron señales de advertencia. Muros defensivos. Aldeas quemadas. Fosas comunes. Algo había salido mal. Estos no eran vecinos pacíficos. Eran sobrevivientes de algo violento. Y sin embargo, hay un giro en esta historia. Porque mientras estos agricultores anatolios se apoderaron de gran parte de Europa con gran éxito, algo en Noruega se les resistió. ¿El clima? Demasiado frío. ¿El suelo? Demasiado áspero. ¿El recuerdo de los recolectores? Quizás no sea tan fácil de borrar. Hoy, el haplogrupo IG2A, que una vez dominó entre los primeros agricultores, está casi ausente en los noruegos. Un susurro, nada más. Las mujeres permanecieron más tiempo, transmitieron fragmentos. ¿Pero los hombres agricultores? Se fueron. Así que la toma de control no fue solo genética, fue desequilibrada. Un sexo perduró, el otro desapareció. Y justo cuando los agricultores creían haber forjado su futuro en esta tierra, cuando las empalizadas se alzaron y las semillas echaron raíces, un nuevo sonido llegó sobre las colinas. No era el suave susurro de las cosechas. Eran cascos. Y ruedas. Y el ritmo de un idioma aún no hablado en estos bosques. La siguiente ola no traería tierra ni fuego. Traería acero. Y un pueblo para el que nadie estaba preparado. Comenzó como un temblor lejano, cascos golpeando a través de las praderas del lejano oriente, mucho antes de que Noruega tuviera nombres, reyes o dioses. De la estepa póntico-caspía, vinieron.
Un pueblo que se desplazaba con sus animales, que enterraba a sus muertos bajo grandes túmulos, que hablaba una lengua que un día resonaría en nórdico y sánscrito. Los llamamos la cultura de la cerámica cordada. O en el norte, la gente del hacha de batalla. Pero bajo la cerámica y las armas, había algo mucho más perdurable. Llevaban un nuevo genoma. Eran los hijos de los Yamna. Y trajeron consigo no solo herramientas, sino linajes. Y esa sangre pronto inundaría Escandinavia. Para el 2800 a.C., habían cruzado a lo que hoy es Noruega. Y en tan solo unas pocas generaciones, la tierra cambió, de nuevo. Esto no fue lento. Esto no fue pacífico. En algunas regiones, hasta el 75% de la composición genética se derivó de la estepa. Fue el segundo gran reinicio. Pero a diferencia de los agricultores que reemplazaron a los recolectores, esta vez, la toma de control tuvo una firma. La línea masculina. El ADN no miente. Los cromosomas y de los antiguos agricultores escandinavos, G2A y 2, colapsaron. En su lugar, R1A. R1B, firmas esteparias. Linajes de guerreros. De patriarcas. De invasores que no solo vinieron para quedarse, vinieron para dominar. Las mujeres de las culturas anteriores fueron absorbidas, casadas, tomadas, incorporadas al nuevo orden. Sus hijos portaron los genes de la estepa. Sus hijas, la memoria de un mundo borrado. Esto no fue migración. Fue conquista, escrita en el ADN. ¿Y qué sobrevivió del mundo anterior? Solo lo que permitieron sobrevivir. Solo lo que no pudieron quemar, enterrar o sobreescribir con sangre. Pero la historia no termina aquí. Porque incluso mientras los hombres de la estepa tallaban su legado en los huesos de Europa, otra ascendencia, más extraña, más fría, más antigua, se agitaba en el norte. Una que no venía del este, sino del silencio helado más allá de la línea de árboles. Miras los fiordos y sientes algo antiguo. Escuchas las sagas, el trueno de Thor, los nombres de los reyes grabados en piedra, y se siente arraigado. Como si la tierra, los mitos, la gente, siempre hubieran sido uno. Pero al despegarse la superficie, la historia cambia. En 2024, genetistas construyeron el mapa ancestral más profundo jamás creado de Noruega. ¿El resultado? Más de la mitad del genoma noruego promedio no proviene de Noruega en absoluto. Proviene de las praderas de lo que hoy es Ucrania. De los Yamnaya. Jinetes de la estepa. Nómadas que enterraban a sus jefes bajo túmulos y hablaban con palabras que un día se propagarían por todos los rincones de Europa. El profesor Christian Christiansen no lo edulcoró. Genéticamente, dijo, seguimos siendo esencialmente Yamnaya. Dejemos que eso se asiente. Los huesos de su ascendencia no están tallados por fiordos, sino por amplias llanuras. La sangre en sus venas puede recordar a Odín, pero también recuerda a caballos galopando bajo un cielo austral. Y luego viene el giro que desafía la creencia. Los mismos padres de la estepa que remodelaron Noruega, también ayudaron a moldear la India. El haplogrupo R1A, dominante en los hombres noruegos, también se encuentra en las castas altas de los brahmanes hindúes. Dos pueblos. Dos mitologías. El mismo eco ancestral. Imagínatelo. Odín y los Vedas. Runas nórdicas y cantos sánscritos. Ramas, de la misma raíz enterrada. Llevas una estepa dentro de ti. Pero mientras este linaje se escribía ruidosamente en la historia, dominando el idioma, la cultura y los cromosomas, otra historia, más fría y silenciosa, seguía viva. No en los campos abiertos. No en las armas de bronce ni en las aldeas en llamas. Sino en el silencio nevado del norte. Un pueblo que no conquistó, sino que perduró. Y sus genes susurran un legado diferente. Muy por encima de los bosques, más allá de los fiordos y los últimos caminos sinuosos, la tierra cambia. Se vuelve más tranquila.
Más vieja. Algo más. Esta no es tierra vikinga. Este es el límite del Ártico. Y aquí, enterrada en la nieve y el silencio, hay una herencia diferente, una que no comienza en absoluto en Europa. Comienza en Siberia. Entre los antiguos nómadas que seguían a los renos a través del hielo, que hablaban lenguas como ninguna otra en el mundo indoeuropeo. Gentes que conocieron el frío no como enemigo, sino como su hogar. Su ADN aún perdura. En el extremo norte de Noruega y Finlandia, las tumbas han hablado, silenciosa e inconfundiblemente. En Levanluta, un cementerio acuático de la Edad de Hierro en el oeste de Finlandia, los científicos descubrieron algo asombroso. Estas personas, enterradas con cuidado en las aguas teñidas de rojo de un lago sagrado, no eran genéticamente escandinavas. Eran urálicos. Portadores de ascendencia que los vincula con los Nanasan de Siberia. Sus linajes maternos, el haplogrupo Z1A, se remontan al este a través de tierras heladas. Sus cromosomas Y, marcados por el haplogrupo N, pertenecen a hombres que una vez se movieron con las estaciones, no con la espada. Este es el linaje de los Sami. Indígenas. Nómadas. Más antiguos que los reinos que luego se alzarían a su alrededor. Y aquí está el giro silencioso. Algunos noruegos, especialmente en el extremo norte, llevan rastros de este pasado siberiano. No muchos. Pero lo suficientes para importar. Lo suficientes para recordarnos, no hay una sola Noruega. Hay dos. Una nacida de hachas de batalla y bronce. La otra de raquetas de nieve y estrellas. Una que habla de invasores y reyes del mar, la otra que canta a los renos bajo un cielo violeta. Dos noruegas. Una vikinga. Una ártica. Pero esto no es solo geografía. No es simplemente clima o cultura. Porque lo que divide a estas dos noruegas, es más profundo que la nieve. Más profundo que las montañas. Está en el genoma. Y la próxima vez que miremos esta tierra, su gente, sus leyendas, su historia, descubriremos cuán profunda es realmente esa división. Noruega parece una sola forma en el mapa, líneas limpias, fronteras orgullosas. Pero bajo la piel, se astilla. El genoma nos dice lo que los mapas no pueden. En 2021, investigadores analizaron el ADN de más de 6.000 noruegos, esperando la unidad. Lo que encontraron fue algo más. Un mosaico silencioso y oculto. Heridas selladas por el tiempo. Islas de sangre. En el sur, lugares como Agder y Rogaland guardaban un secreto. Aislamiento. Durante siglos, la gente de estas regiones apenas se casaba fuera de sus valles. Vivían, amaban y morían dentro de las mismas cordilleras. Algunas comunidades no mostraron signos de aportación genética externa durante 400 años. 400. Imagínense eso, sus antepasados encerrados en un lugar tan firmemente que incluso el tiempo tuvo problemas para entrar. Mientras tanto, en el extremo norte, emergió otro patrón. Sutil. Poderoso. La ascendencia Sami y Kven, descendientes de la supervivencia ártica y la migración finlandesa, entretejida en los linajes maternos de casi 1 de cada 5 personas. No de manera uniforme. No ruidosamente. Pero innegablemente. Noruega, resultó, no se mezcló como un crisol. Se asentó como sedimento. Capa por capa. Región por región. Las montañas no solo moldearon la vista. Moldearon la sangre. En el oeste, podrías llevar más estepa. En el norte, un hilo siberiano. En el sur, un eco puro de aislamiento, como una botella sellada durante generaciones. Esta no es una sola historia. Es un mosaico. Fragmentos, cosidos en una bandera. Una nación. Muchos linajes. Y sin embargo, mientras los valles guardaban secretos, las costas comenzaron a abrirse.
Porque a medida que el mundo medieval se agitaba y las velas se desplegaban contra el viento frío, nuevos barcos aparecieron en el horizonte. Y con ellos llegaron nuevos rostros. Nuevos nombres. Nuevos genes. Lo que entró en Noruega después, no caminó por tierra. Llegó por mar. Creemos conocer a los vikingos. Rubios. Altos. Feroces. Un pueblo de una sangre, un mito, una historia que blandía el martillo. Pero las tumbas cuentan otra historia. Y esta vez, no es una leyenda la que habla, es ADN. En 2020, un estudio pionero dirigido por Eske Willerslev secuenció los restos de entierros de la era vikinga en toda Europa. Lo que encontraron hizo añicos la imagen grabada en los libros de texto y la cultura popular. Los vikingos no eran genéticamente puros. Ni de cerca. De hecho, algunos enterrados en tumbas vikingas, bajo piedras rúnicas, con espadas al costado, no tenían ascendencia nórdica. Un esqueleto en Orkney portaba las marcas culturales de un guerrero vikingo, pero genéticamente era un británico indígena. Había adoptado las costumbres del norte, vestimenta, armas, rituales, pero no la sangre. Y no se trataba de un solo hombre. Por toda Noruega y más allá, los entierros vikingos revelaron orígenes inesperados, británicos. Eslavos. Incluso sami. No eran comunidades cerradas. Eran abiertas, cambiantes, absorbentes. Los vikingos trajeron de vuelta algo más que tesoros. Trajeron a casa esposas, esclavos y compañeros de incursiones y rutas comerciales. Algunos vinieron voluntariamente. Otros no. Pero sus genes se integraron en el genoma noruego, silenciosa e irrevocablemente. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, vikingo, no era una raza. Era un rol. Un rito. Una elección. Un pasaporte. Podías navegar con ellos, luchar junto a ellos, ser enterrado como uno de ellos, sin siquiera nacer de su sangre. Esta verdad no debilita el legado vikingo. Lo profundiza. Nos muestra cuán humano fue realmente. Porque bajo el hierro y el mito, eran personas. Complicadas. Mixtas. En movimiento. Y aunque muchos de los rostros extranjeros que trajeron a casa han sido olvidados hace mucho tiempo, uno de sus legados más silenciosos aún perdura. En las hebras de ADN transmitidas en silencio durante 1000 años. De cautivos. De amantes. De extraños que se convirtieron en familia. Y uno de esos hilos antiguos aún late en el genoma noruego moderno. Se suponía que se habían ido. Tragados por el tiempo. Enterrados bajo 2 oleadas migratorias, primero por los agricultores, luego por los jinetes de la estepa. Los cazadores-recolectores escandinavos, los primeros en caminar por esta tierra después del hielo, desaparecieron del registro genético. O eso creíamos. Porque a veces, la historia sepulta a un pueblo, pero el ADN se niega a olvidar. Ocultos en lo profundo de los genomas de los mismos conquistadores que los reemplazaron, los científicos comenzaron a encontrar fragmentos. Susurros. Fantasmas. No en grandes cantidades. Pero lo justo. Los agricultores que llegaron de Anatolia habían recogido ADN de recolectores a lo largo de su viaje hacia el norte. Los guerreros Yamnaya de la estepa también llevaban rastros de cazadores-recolectores de Europa del Este en sus venas. Y cuando todas estas piezas colisionaron en Escandinavia, sucedió algo extraño. Un linaje antiguo, uno que debería haber muerto con los recolectores, comenzó a surgir. El haplogrupo Y1. Una línea de sangre paterna probablemente arraigada en el norte del Mesolítico. Sobrevivió. Y luego, prosperó. Hoy en día, es el cromosoma Y más común en los hombres noruegos. Piense en eso. La sangre una vez perseguida y casi borrada, sobrevivió a sus conquistadores. Ya no está oculta. Ya no es marginal. Se sienta en la cima del árbol.
Algunos fantasmas no permanecen enterrados. Recuperan el trono. Y tal vez esa sea la mayor ironía de todas. Mientras los reinos se alzaban y caían, y los mitos intentaban escribir sobre la memoria, el ADN simplemente esperaba. Generación tras generación. Hasta que resurgió en las mismas personas que nunca supieron que lo portaban. Pero no todas las historias en la sangre de Noruega son antiguas. No todas comenzaron hace 5000 años. Algunas comenzaron mucho después, en silencio, en la vergüenza, en barcos. Y una de esas historias tiene un rostro que casi fue olvidado. Es fácil creer que sabes de dónde vienes. Que tus raíces son locales. Que tu historia comienza y termina en el lugar al que pertenece tu nombre. Pero el genoma cuenta una historia más extraña. En los tranquilos rincones del ADN noruego moderno, los investigadores comenzaron a encontrar hilos que no encajaban en el tapiz del norte. Líneas que no conducían a fiordos ni bosques, sino a desiertos. Y monzones. Y puertos donde los barcos alguna vez comerciaron más que mercancías. Un solo haplogrupo mitocondrial, L2. No pertenece a Europa. Pertenece a África. Y, sin embargo, se encontró en una familia noruega. Pasado de madre a hija, ininterrumpidamente, durante generaciones. El rastro conduce de regreso a una mujer. Una mujer africana que llegó a Noruega en la década de 1860, probablemente a través de las sombras coloniales del comercio, la servidumbre o la migración. Se quedó. Tuvo hijos. Y silenciosamente, su sangre se volvió noruega. Otros linajes la siguieron. Pequeñas señales en el ADN, haplogrupos A, F, G, susurros de Asia Oriental, Asia Central, incluso Siberia. Demasiado pequeñas para cambiar los libros de historia. Pero imposibles de ignorar. ¿Cómo llegaron aquí? No conocemos todas las respuestas. Un comerciante viajero. Un esclavo capturado. Un matrimonio en una tierra lejana. Cada posibilidad es una ventana. Una vida vivida. Una historia nunca contada en voz alta. Y para las familias que llevan estos linajes, el descubrimiento puede ser sísmico. Un día, crees que el linaje de tu madre se remonta a Oslo. Al siguiente, se extiende a través de los océanos, a antepasados que nunca vieron la nieve, nunca escucharon una palabra nórdica, pero ahora viven en la piel nórdica. Crees que eres 100% local, hasta que el genoma habla. Y no pide permiso. Simplemente revela. Porque la ascendencia no es un círculo. Es un mapa con caminos olvidados. Y en esos pequeños y silenciosos hilos, te das cuenta de algo extraordinario. Si el ADN puede traer fantasmas y extraños al presente, si tu historia no está escrita por la geografía o los apellidos, entonces tienes que preguntarte. Si la ascendencia es una historia, ¿quién está escribiendo el último capítulo? La tierra nunca se movió. Las montañas se mantuvieron en pie. Los ríos tallaron su camino. La aurora boreal bailó sobre tus cabezas como siempre lo había hecho. Pero la gente cambió. No una vez. Ni dos veces. Sino una y otra vez, como olas que remodelan la costa. Los agricultores de Anatolia llegaron primero, trayendo semillas y ollas de arcilla blanda. Reemplazaron a los cazadores que una vez gobernaron esta fría frontera. Luego llegaron los jinetes de la estepa póntica, con fuego en su sangre y un idioma que doblegaría a Europa a su forma. Dejaron su huella no en piedra, sino en cromosomas. Desde el borde helado, los Sami resistieron. Nómadas del Ártico, con genes que susurran de vientos siberianos y senderos de renos. Nunca fueron borrados, solo invisibles. Y luego los vikingos. No una raza, sino un ritmo. Una cultura marítima que dio la bienvenida a los extranjeros y esparció sangre como estrellas en un mapa. No preservaron un linaje puro. Lo disolvieron. Y sin embargo, a través de todo esto, algo se mantuvo.
El alma de Noruega. Sino su genoma. Porque el ADN lo dice claramente. Los noruegos modernos no descienden de un solo origen. No son originales en absoluto. Son una historia escrita en capas, por conquista, por silencio, por supervivencia. Sus cuerpos llevan Anatolia, la estepa, Siberia, Escocia. Sus apellidos hacen eco de valles. Pero sus células hacen eco de continentes. Entonces, ¿qué significa eso, para cualquiera de nosotros? Si los noruegos no son originalmente noruegos, ¿quién lo es? ¿La patria se trata de dónde comenzó tu sangre o dónde echó raíces tu historia? Los huesos cuentan una versión. Pero el aliento cuenta otra. Y esto es solo un capítulo en un libro mucho más grande. Porque en todo el mundo, hay lugares como este, naciones que no son lo que parecen. Identidades construidas no desde la pureza, sino desde la complejidad. Así que, si quieres saber de dónde vienes realmente, tienes que ir más profundo. Más lejos. Más allá. Suscríbete para el siguiente capítulo, donde el ADN reescribe otra identidad olvidada.